Me toca a mí en esta tarde hablar a continuación de lo que predicó el hermano José López en la mañana en el libro de Filipenses capítulo 3. Él se refirió en la mañana a los versículos del 1 al 11 y yo en esta tarde voy a continuar con el versículo 12. Ahí vamos a centrarnos en esos versículos y vamos a ver ahí un par de cosas bien importantes, interesantes, que a pesar de muchos años que uno puede estar en el Señor, siempre decimos esto, ¿no? Nos encontramos con cosas nuevas, cosas que el Señor siempre nos revela en su palabra, que siempre será fresca. Y la verdad es que meditando en esta porción, pues me he encontrado con algunas cosas que verdaderamente nos llaman la atención y nos traen a una introspección, a un análisis interno nuestro de cómo realmente son nuestras vidas cristianas. Nos llama a ubicarnos en el momento que estamos viviendo como cristianos. Entonces vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Y dice el Señor en su palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por poner delante de nosotros el propósito tuyo para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a asimilar, a recibir, a captar, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas a través de tu palabra, mi Dios, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Hay una... Voy a aprender esto aquí. Hay una constante en todas las personas, creo que en todas generalmente, que tenemos propósitos o vivimos en base a propósitos en nuestras vidas, ¿no? Cuando somos pequeños, nuestros propósitos son jugar, divertirnos, ir a la escuela, tener buenas notas. Cuando vamos creciendo, pues ya los propósitos van siendo más serios. Cuando ya estamos adultos, el propósito a lo mejor puede ser tener su esposa o su esposo, tener un título, un trabajo bueno. Bueno, son propósitos que todos en un momento dado nos hemos planteado. En eso yo he sido un poco diferente, hablando en lo personal. Yo no tenía mucho propósito, en realidad, soy sincero. Yo vivía un poquito
porque el aire es gratis. Pero cuando vine al Señor y después de un tiempo de estar en el Señor, pues entendí y ahora entiendo perfectamente que no había un propósito estrictamente material o de lo que tenía que ver con esta tierra, pero ya veo que el propósito simple y llanamente es vivir para Cristo. Ese ya es el principal y más importante propósito, ¿no? Entonces, en la porción que hemos visto, hermanos, que hemos leído, como he dicho, es la continuación de lo que predicaba José en la mañana. Pero cuando llega, por ejemplo, cuando José hablaba en la mañana y se refería, por ejemplo, al apóstol Pablo, que expresaba todo lo que había sido en el pasado, que lo tenía por basura por ganar a Cristo, decía, ¿no? Eso en el versículo 8. Y dice que lo que anhelaba principalmente es ser hallado en él, en el versículo 9. Conocerle, en el versículo 10. Llegar a la resurrección entre los muertos, versículo 11. Entonces, es cuando llegando al versículo 12, el apóstol usa la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual de un cristiano como el de un atleta que persevera en la carrera hasta conseguir la meta. Esta porción que hemos leído, hermanos, yo la he dividido en 4 partes, ¿no? Primero, la honestidad del apóstol, su situación en relación a su perspectiva de crecimiento, versículos 12 al 14. Segundo, Pablo, un referente para la unidad y continuidad de propósitos, versículos 15 al 17. Tercero, advertencia e identificación de los opositores al crecimiento del Evangelio, versículos 18 y 19. Y cuarto, la auténtica ciudadanía del creyente y su esperanza futura, versículos 20 y 21. Primera parte. La honestidad del apóstol y su situación actual en relación a su perspectiva. El versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. El crecimiento espiritual de un creyente en su carrera hacia la semejanza a Cristo, que ese debe ser el propósito de todo cristiano, debe comenzar con un sentido de honestidad consigo mismo, referente a su posición como cristiano. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, dice el apóstol. Aquí Pablo está siendo no solo sincero consigo mismo, sino también objetivo y realista en cuanto a su posición como creyente. Como creyente en Dios, porque todavía no era en Cristo. Porque en cuanto a su condición, cuando se convirtió, ya fue salvo por la gracia de Dios. Y es que, hermanos, puede suceder, y ojalá que no, que en un momento dado de nuestro caminar cristiano lleguemos a tener un concepto desproporcionado de nosotros mismos, es decir, creernos más de lo que en realidad somos como cristianos, o bien un concepto muy bajo de nosotros mismos. Son los dos polos que pueden suceder. Pero peor que estas dos posiciones es no ser ni lo uno ni lo otro. Es decir, llamarse simplemente cristiano, sin ningún anhelo de crecimiento. Peor, sin el más mínimo anhelo de llegar a la semejanza de Cristo. Como decimos en nuestro país, ni chicha ni limonada. A veces, hermanos, es necesario que el Señor mismo nos enfrente a la realidad de cómo se está desarrollando nuestra vida cristiana, para que tomemos conciencia de si el camino que estamos andando está dentro de la voluntad de Dios y si estamos llevando el crecimiento hacia el propósito que Dios ha fijado para nuestras vidas. En este sentido, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener,
sino que piense de sí con cordura. Y cuando se refiere a con cordura, no se refiere solamente a que piense de acuerdo a lo que quiera creer que es en ese momento. Con cordura es si a lo mejor puede ser menos de lo que verdaderamente piensa ser un cristiano. Dos ejemplos. Primero, Hechos capítulo 9 se relata a Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, quien en ese momento preciso de su vida se consideraba un superjudío. Iba camino de Damasco para apresar a los cristianos, cuando cayendo en tierra escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En ese momento el Señor estaba enfrentando a Pablo directamente a lo que estaba viviendo y sintiendo en ese instante. La pregunta: ¿por qué me persigues? En otras palabras, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? No le recriminó su pasado, no le pidió cuentas. Fue como decirle: ¿qué es lo que hay en tu corazón en este instante? Jesucristo puso en evidencia a Pablo acerca de la realidad de su vida en ese momento puntual. Un perseguidor de los cristianos. Eso es lo que era en ese instante Pablo. En Juan capítulo 20 vemos el segundo ejemplo que quiero traer a la relación. Los discípulos le dicen a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, el Señor se presenta en medio de los discípulos, y esta vez sí está Tomás presente. Y le dice el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hasta ese momento, Tomás había sido un discípulo del Señor, ojo con eso. Pero la posición de Tomás hasta ese momento puntual, en ese momento preciso, había sido de incredulidad. El Señor le dijo: no seas incrédulo. Pero al ser confrontado por Jesucristo con la realidad de su presente como cristiano, Tomás se derrite delante del Señor con la confesión más importante, que persona alguna pudiera hacer en esta tierra: Señor mío y Dios mío. Fijaos en el crecimiento o el estirón espiritual que pegó Tomás en ese instante. Y es que, hermanos, a veces es necesario, como he dicho, que el Señor nos enfrente a esa realidad de nuestro presente cristiano. De vez en cuando debemos pararnos, creo yo, hermano, detenernos y meditar en si nuestra vida cristiana está yendo conforme a la voluntad de Dios y si está viendo ese crecimiento que el Señor está pidiendo para cada uno de nosotros. El mismo versículo 12 dice en su segunda parte: ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido. Aquí dos cosas. Primero, nuevamente de manifiesto la honestidad del apóstol, reconociendo que no es perfecto. Y segundo, la certeza de haber sido asido. Eso, la traducción correcta es cogido, agarrado. Es el significado original de la palabra asido, por el Señor, para proseguir hasta lograr agarrar la meta para la cual el Señor lo había agarrado o asido, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el versículo 14. Ahora, una cosa: esa seguridad, esa certeza suya de Pablo y mía o tuya, de haber sido escogidos, llamados por Dios, primero a ser hijos suyos, ser beneficiarios de la salvación dada por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, su gracia, su misericordia y cuidado, deben ser el más grande o la más grande motivación para que cada día busquemos el crecimiento espiritual
que Dios está demandando de cada uno de nosotros. No creo que haya otro aliciente mejor, otra motivación mejor. El haber sido salvos. Ese es el compromiso que deberíamos asumir, empezando por Nelson, de cada día buscar más ese crecimiento para llegar a lo que el Señor ha exigido de nosotros, ¿no? Ser semejantes a la persona de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una cosa que creo que todos tenemos claro en nuestras vidas en este mismo momento como cristianos, al menos los que ya hemos caminado un poquito de tiempo, es que podemos estar absolutamente seguros de que estamos, hablando espiritualmente y como cristianos, donde deberíamos estar. No nos cabe la menor duda. Y eso nos lleva a confirmar en nuestros corazones el escogitamiento que Dios hizo, como dice aquí el apóstol a Timoteo, de escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que ya, esto es como la mafia, dijo alguien, ¿no? Una vez que entraste ya no puedes salir. Esto también nos da una firme conclusión de que Pablo era un creyente convencido de la doctrina de la elección y consecuentemente de la seguridad de salvación que plantea en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Hermanos, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros no es opcional. La búsqueda del crecimiento espiritual con la perspectiva de llegar a ser semejantes a Jesucristo es un acto de obediencia al propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Es más, la medida de crecimiento que cada uno de nosotros tengamos o que estemos procurando, si en un momento dado nos detenemos a analizar esto, puede ser como un termómetro para la clave de vida cristiana que estemos llevando. Versículo 13. Dice el apóstol, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí cuando Pablo una vez más reconoce humildemente que todavía está en busca de esa perfección, y cuando dice, olvidando lo que queda atrás, no se refiere a que habrá un lavado de cerebro y que nunca más recordaremos lo que hicimos cuando estábamos en el pasado, ¿no? Sino que con la presencia del Espíritu Santo somos capacitados para superar todo pensamiento de jactancia o de menosprecio que nos afecte e impida seguir adelante a ese crecimiento, teniendo solo presente lo que queda por hacer. A este respecto el Señor Jesucristo ya lo dijo, ¿no? En Lucas capítulo 9, versículo 6. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Ahora, en cada una de vuestras mentes es posible que ronde la pregunta, ¿cómo se lleva a cabo este crecimiento? Muy sencillo, pero infalible, por medio de la palabra de Dios. Su lectura, su estudio, meditación y regla para comparación permanente con nuestras vidas diarias es la mejor forma de crecer espiritualmente sin dejar de lado la oración y el no dejar de congregarnos, obviamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí generalmente cuando recién empezamos en el Señor, nos dicen, mira, te has convertido al Señor, y ahora mira lo que dice el apóstol, desead como niños recién nacidos, dice, ¿no? La leche espiritual no adulterada. Pero es que cuando dice, desead como niños, que no que seamos niños, como niños, eso significa que el anhelo, la ilusión que puede presentar un niño en una circunstancia, a eso es a lo que se refiere. Al niño anhelante, deseoso, creciendo, no conoce, quiere conocer, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Ya los creyentes ya maduros, inclusive. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segundo punto, el primer punto era el más largo, no os preocupéis, hermano, que eso era el más importante y más largo. Ya los demás son más cortitos. Segundo punto, Pablo es referente para la unidad y continuidad de propósito, versículos 15 y 16. Dice, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Vamos a ver. Pablo viene diciendo que no es perfecto, que está caminando hacia la perfección y todo lo demás. Pero aquí dice que los que somos perfectos. Pablo viene señalando sobre su imperfección, pero ahora dice todos los que somos perfectos. Aquí lo que Pablo quiere decir con perfectos es todo aquel que haya llegado a ser maduro en la fe. Y esto incluye conocer la disciplina, el esfuerzo, inclusive el sufrimiento de la vida cristiana, y todo esto sin perder el gozo. Eso es un creyente maduro, perfecto, conforme a lo que dice el apóstol. Cuando dice, si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. Es decir, pueda que alguien piense de otra manera, distinta a la que nosotros podemos pensar, pero si es sincero con el Señor y consigo mismo en la búsqueda de su crecimiento como cristiano, el Señor mismo se lo aclarará. En este caso de que estamos hablando específicamente, que no debe bajar el listón en el sentido de buscar el crecimiento, sino que debe continuar esforzándose hasta llegar a la meta que siempre tendrá por delante mientras estemos vivos, la semejanza a Cristo. Versículo 16. Pero aquello en lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, dice el versículo 16. Este versículo es un anhelo, suena como un anhelo, como un deseo ferviente del apóstol, porque dice, sigamos una misma regla, refiriéndose a la iglesia, ¿no? Sentamos una misma cosa. ¿Se puede llegar a sentir todo lo mismo? ¿Puedo yo llegar a sentir igual que lo que siente Ose? Complicado, pero no imposible. La palabra griega que se traduce aquí como regla se refiere a una marca en el camino que nos ayuda a caminar derecho. Eso se refiere, habla el apóstol de regla. Entonces, el camino está marcado. El camino está marcado. Y hay quien nos ayuda a caminar derecho, que es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Si el camino está marcado, tenemos quien nos ayuda, todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros caminamos de la mano del Señor hacia el mismo destino, deberíamos sentir lo mismo. Porque lo contrario sería que tú vayas por un lado, yo vaya por otro, que es lo que generalmente sucede. Y tú vas agarrado de la mano de Cristo. Y tú también vas agarrado de la mano de Cristo, pero vas por caminos distintos. Yo no creo que al Señor le agrade eso, ¿no? Lo que quiere es que caminemos todos en un mismo
sentido. O también significa el sentido de regla, a varias personas caminando en fila india. Eso de fila india, yo no sé por qué le ponen fila india, ¿no? ¿De dónde sacaron él? Esto suena a racismo. En fila india. Es decir, la orden es que nos mantengamos alineados en el crecimiento espiritual hacia, porque vamos a un mismo destino, hacia la santificación, conforme a los mismos principios. Por eso es posible que sintamos lo mismo. Yo he aprendido una cosa, hermanos, desde hace algunos años. Cuando estoy hablando con el Señor, con algún hermano, ¿no? Y yo al principio siento que un poquito el hermano como que no coincide mucho con lo que a lo mejor yo pueda pensar. He adoptado desde hace mucho tiempo el pensamiento de primero tratar de ponerme en la posición del hermano. O sea, primero entenderlo desde el punto de vista del hermano. Tratar primero de entenderlo desde el punto de vista. Oye, hermano, y eso es fenomenal. ¿Sabes por qué? Porque eso te lleva a ver un punto de vista a lo mejor diferente, ¿no?, del que tú puedas tener, pero como dice la palabra, caminando en la misma dirección. Si vamos caminando en la misma dirección, a lo mejor podemos asumir o llegar a la misma conclusión con el hermano. En Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Segunda de Corintios 13:11 dice: consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Filipenses 4:2 dice, hablando el apóstol Pablo también: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si la orden de la palabra de Dios es que seamos de un mismo sentir, el propósito de crecimiento a la meta de ser semejantes a Cristo debe ser unánime en todos y cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Y entonces, y esto es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, que seríamos más efectivos en compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque si todos estamos buscando incesantemente el crecimiento, analizando, mirando la Escritura, buscando del Señor, tratando de absorber más de la presencia de Dios en nuestra vida a través de su palabra, hombre, una vez hicieron una comparación en este versículo, me acuerdo, en una predicación, que dicen: tú has visto en las películas, generalmente se ve, ¿no?, cuando dice que van a poner una bomba y ponen un paquete de dinamita, pero ponen varios tacos de dinamita que están así uno al lado del otro, ¿no?, pegaditos así, los tacos de dinamita, liados con una de estas. Dice, todos están cogidos a una mecha y la mecha sale así para acá. Dice, no prenden cada uno de los tacos, prenden una sola mecha y ya explota todo el taco. Dice, esa comparación hacían con la evangelización cuando hay unidad en la iglesia en cuanto a los principios cristianos y la doctrina unánime que podamos tener todos. Somos nosotros como tacos de dinamita, unidos uno al otro lado, guiados por medio del Espíritu Santo con la misma mecha. Cuando eso se prende en la calle, eso puede explotar de tal manera que da el resultado que quiere dar. Era la comparación que hice, ¿no? Tercer punto: advertencia e identificación de los opositores al crecimiento. Versículos 18 y 19. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo hago llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oye, Pablo lloraba por esto, ¿ah? Pablo lloraba por esto, sufría por esto, porque habían enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, enemigos del Señor. Y muchas veces nosotros predicamos el Evangelio a alguien, le compartimos el Evangelio, y nos dicen barbaridades y medias a veces, ¿no?
Y nosotros decimos, anda, ya, bueno, pues ya está, ves tú ahí. Pablo no, Pablo lloraba, sufría, y pasamos nosotros a veces de eso. Versículo 19 dice, porque enlaza con el 18, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí probablemente Pablo se esté refiriendo a los gnósticos y sus variadas ramas que trataban de intelectualizar el cristianismo convirtiéndolo en una especie de filosofía. Estos se acogían a una mal entendida gracia, donde tenían libertad para hacer lo que quisieran, presentando argumentos falsos para justificar sus vidas de pecado. Por aquí también andaban los antínomos, quienes decían que no había ninguna ley que pudiera afectar a la vida cristiana y por lo tanto no importa lo que hicieran con el cuerpo, declarando que como estaban bajo la gracia de Dios y por tanto Dios siempre los perdonaría, aun pecando. ¿Dónde yo he visto esto? En alguna parte he visto esto. El evangelio de la verdad había sido predicado a ellos, pero como dice Juan capítulo 3 versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como si les gustara este estilo de vida y no quisieran salir de allí. Claro, es que si vienen al evangelio, como nos ha pasado a cada uno de nosotros, entonces nuestras obras malas quedan al descubierto. Quedamos desnudos delante del Señor con todos nuestros pecados y transgresiones, y eso es lo que no quiere el mundo. No se dan cuenta, ¿eh? No se dan cuenta, pero en realidad eso es lo que están tratando de encubrir eso. Pablo, punto 4. La auténtica ciudadanía del creyente y su esperanza futura. Versículos 20-21. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda aquí una gran verdad, que aquilata nuestra fe. Repito, Pablo nos recuerda una gran verdad, que aquilata nuestra fe. Nuestra ciudadanía, les dice a los filipenses, pero hoy a nosotros, está en los cielos, y que nuestras conductas se deben corresponder a nuestra verdadera ciudadanía. El mantener siempre fresco este pensamiento producirá en nuestras vidas un auténtico crecimiento hacia la madurez e incentivará nuestro espíritu de discernimiento entre lo falso y defectuoso y lo verdadero y excelente. Es decir, el pensar que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, que pertenecemos al reino de los cielos, eso no solamente que mentalmente, anímicamente, nos sitúa en un sitio de privilegio que es el cielo, sino que el mismo hecho de estar conectados en ese pensamiento, en ese sentir de no pertenecer a esta tierra, sino a un área, a una esfera celestial, desarrolla en nosotros, desarrollará en nosotros ese sentido de afinidad con las cosas de Dios, un sentido de discernimiento más claro, más específico entre lo bueno y lo malo, porque ya estamos mirando desde la perspectiva celestial hacia lo que está en la tierra. Entonces nuestra posición, nuestra condición es verdaderamente diferente y nos ayuda muchísimo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 21, el último versículo, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso decía al principio, hermanos, que esta porción bíblica nos transporta definitivamente a un sentido de anhelo, de querer vivir cada día más cerca del Señor, hermano, de anhelar más
conocer a nuestro Dios, porque mira, está hablando de que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, y que estos cuerpos serán transformados a la misma imagen de la gloria de Dios, hermano. Estos cuerpos mortales, sea que hayamos muerto, sea que el Señor nos arrebate, serán transformados, que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Si el mundo entendiera esto, Dios mío. Aquí tenemos finalmente una auténtica declaración de fe en el poder transformador de nuestros cuerpos. Aquí ya no se trata solo de ser imitadores de Pablo, que debería ser así, sino en el estándar, el nivel de crecimiento que Dios pide para que nuestros cuerpos sean semejantes a la gloria suya. Es como hacer un curso intensivo de 30, 40, 70 años de crecimiento espiritual y la graduación sea la transformación de nuestros cuerpos mortales a la semejanza del cuerpo de la gloria de Dios. Hermanos, como conclusión, yo creo que debemos a los hermanos y a los amigos que nos escuchan a través de las redes. De mañana yo le comentaba a Juan Domingo, un hombre que vino ahora por leche, que me dijo que necesitaba. Conversábamos y comentábamos de que tanto a propósito de la religión católica, que se refería José en la mañana, ¿no? Que tanto los católicos como los cristianos evangélicos, entre comillas, para ponernos un cliché, tenemos de alguna manera el conocimiento, más o menos, de lo que es Jesucristo, de lo que es una religión, pero hasta ahí muchos han llegado, especialmente la religión a la que se refería mañana José, ¿no? Hasta ahí han llegado. Y ellos han cogido otro camino, que es el de la idolatría de lo que ya sabemos. Nosotros no hemos cogido ese camino, pero muchos nos hemos quedado estancados en ese crecimiento, que debería ser la intensa búsqueda de cada uno de nosotros, el propósito común de cada uno de nosotros, de buscar ese crecimiento espiritual. Porque, hermanos, sinceramente, cada vez que nosotros vayamos a la Escritura, en ese pensamiento, en ese anhelo de crecer, de cada día, no crecer para nuestra vanagloria, ¿no? Sino crecer para ser más útiles al Señor, para poder testificar con autoridad. Para todo eso necesitamos crecer en el Señor y deberíamos tener ese sentimiento. Se me fue la idea que iba a terminar de decir. Con esto termino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice el Señor: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Amén. Así que, hermano, no importa qué tiempo tengamos en el Señor, el curso intensivo está en camino. Estamos en ese curso de crecimiento. Puede durar 20, 30, 50, no sé cuántos años dure, pero la graduación está ahí en ese curso. Llegar a que nuestros cuerpos sean semejantes a la gloria del Señor. El Señor lo bendiga.